Hola, vamos a comenzar entonces con nuestra siguiente charla en el ciclo de seminarios. Tenemos el orgullo de presentarle hoy a Roberto Fernández Soto, que es exalumno acá de la universidad, egresado acá del pedagógico de la UNCE, y de biología, y también es magíster en área silvestre y conservación de la Universidad de Chile, y ahora está presentando su trabajo con respecto al material vegetal, cómo podemos seleccionar material vegetal para propagar especies. Así que, Roberto, te dejamos. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar acá, ¿cierto? Por darse el tiempo de un miércoles en la tarde y venir a escuchar estas cosas. Bueno, la charla lleva por nombre Restauración ecológica como concepto y origen de material vegetal. Sitúa el material vegetal porque lo tenemos más en conciencia cuando hablamos de restauración o rehabilitación, pero después vamos a ver que es un poquito más que solo cosas vegetales, o va más allá del reino vegetal, digamos. Y siempre empiezo con esta imagen que está acá, porque se van a dar cuenta después a lo largo de la charla que esto tiene harto de método científico o de técnica científica, pero también mucho de técnica. ¿Ya? Estas manos que están aquí son de una trabajadora del vivero de Antumapu, de la Universidad de Chile, que la señora tenía manos, pero nada se moría. Entonces, a pesar de no tener estudios formales en ciencias forestales o en biología o agronomía, igual todo lo que tocaba se quedaba vivo. Tenía mucho de técnica en su manipulación, y por eso que hay que mezclar las dos cosas que les voy a contar ahora a lo largo de la charla. La charla tiene estas partes. Primero, un contexto general y las necesidades como principales de generar una rehabilitación o una restauración ambiental. Necesidad de plantación de especies vegetales principalmente, y el origen del material vegetal, tanto origen de la semilla como recolección, y luego casos puntuales que yo he ido documentando a lo largo del tiempo. No solo míos, sino que también de otras personas que son casos muy exitosos en el fondo. Bueno, la imagen es del Cristian, para darle los créditos al profesor. Primero, como antecedentes generales, tenemos que la población humana, ¿cierto?, en su generalidad, genera fragmentación y pérdida de hábitat en su actividad cotidiana, contaminación, y en su manipulación del ecosistema genera introducción de especies exóticas invasoras a los lugares, lo que a la larga lleva a una pérdida de biodiversidad y a una pérdida acelerada de la biodiversidad, como se puede ver acá. ¿Cierto? En cuanto a incendios forestales, a sobrepastoreo de algunas especies, ¿cierto?, de la ganadería, o a la extracción ilegal de leña, que son problemas de Chile central particularmente, ya que vemos todos los veranos, ¿cierto?, y todos los años estamos viendo este mismo tipo de problemas. Entonces, la pérdida de la biodiversidad va a ser como el foco de lo que vamos a ver ahora. En este contexto, Chile ha adquirido acuerdos internacionales, y uno de esos acuerdos es restaurar el 15% de sus ecosistemas naturales. Y esto era el año 2020. O sea, saqué donde decía 2020 porque eso evidentemente no se cumplió. Además, se comprometió a reforestar al menos 100.000 hectáreas para el año 2030 y restaurar 500.000 hectáreas de ecosistemas degradados. Ya son acuerdos formales que Chile ha contraído. Y esto evidentemente presenta desafíos en cuanto a gobernabilidad y a técnicas para poder llevar a cabo esos compromisos, que no son fáciles de hacer en el fondo. Y en este contexto, y cómo se propone restaurar, es que vamos a tomar este concepto. Ya, o sea, el compromiso dice restaurar, y esto es lo importante. Según la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, o la Sociedad de Restauración Ecológica en estricto rigor, la restauración es el proceso humano que asiste al restablecimiento de un ecosistema natural a su condición original, ya después de haber sido degradado. Y esto es lo importante acá, condición original. Se basa en la capacidad de respuesta de los ecosistemas para ir resistiendo procesos de perturbación, digamos, cuáles sean sus impactos, tanto de perturbaciones leves como muy, muy complejas.
y restaurar funciones también. Por lo tanto, no es solo devolver la estructura al sistema, sino también su funcionalidad. ¿Ya? Y hay que partir también por empezar a pensar en la función del ecosistema junto con la estructura. Ya. Entonces, hablamos de ecosistema original al momento de hablar de restauración. Y si nosotros partimos de un ecosistema degradado, que sería esa imagen que está acá, tenemos distintos escenarios. El primer escenario es que el ecosistema se siga degradando y por lo tanto el ecosistema se pierda. Si no se actúa, se sigue degradando, ¿cierto?, hasta el momento de perderse completamente, que sería en el fondo el escenario más negativo. Bueno, acá tenemos función del ecosistema y acá tenemos la estructura o las especies que están en ese ecosistema. Si no se actúa, pero se protege, el ecosistema se recupera. Se recupera solo y eso es bastante lento, ¿cierto? Son miles, cientos de años o miles de años eventualmente. Si se interviene, pero se interviene en función de la funcionalidad del ecosistema, yo puedo introducir especies, digamos, especies exóticas, pero restablezco función. Y en ese caso hablo de un reemplazo. Entonces priorizo la función del ecosistema más que la estructura. Y sería esa flechita que se escapa ahí arriba. Si yo incorporo las especies nativas del lugar, estoy dando una rehabilitación, ¿cierto? O estoy en vías de recuperar el ecosistema original. Y en ese caso, si yo considero la biodiversidad del lugar, pero no considero la totalidad de las especies, hablo de una rehabilitación. Por ejemplo, en el bosque esclerófilo generalmente se planta quillay en los lugares, pero esa especie es la que más se planta y se dejan de lado otras especies que originalmente estaban en el lugar. Por lo tanto, si yo no llego al ecosistema original, estoy rehabilitando y no restaurando. Y la restauración se logra única y exclusivamente si yo alcanzo la originalidad del ecosistema al cual fue degradado, considerando la función del ecosistema y la estructura entera, de animales, de plantas, de hongos, ¿cierto?, de protistas del suelo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto de restauración es más bien conceptual y utópico y difícilmente se logra alcanzar al asistir al lugar que ha sido perturbado y ayudarle en cierto sentido a llegar a la originalidad. Ya, cuando se ocupa el concepto de restauración, se ocupa, digamos, puede restaurar una plaza, digamos. Pero se deja de lado el concepto de originalidad, que es lo más importante del concepto, y por lo tanto sigue siendo utópico. ¿Ya? Y eso les quería como comentar en primera instancia. No sé si hay dudas de acá, que es como la primera parte más importante de la charla. Súper. Bueno, y la flechita roja muestra los diferentes estadios de alteración del ecosistema, ¿cierto? Desde nada hasta lo óptimo que sea la originalidad. Entonces, tomando lo mismo y partiendo de la misma discusión, es que la restauración es el proceso que permite, digamos, si quisiéramos darle una definición operativa a esto, sería un proceso que permite imitar lo más meticulosamente posible el ecosistema original, sabiendo, por lo que ya les dije, que jamás vamos a alcanzar la originalidad que tenía. Entonces, lo que me permite a mí imitar esta originalidad es un proceso tanto científico como técnico y por lo tanto la restauración es una ciencia en sí misma, ¿ya? Y se llama ecología de la restauración. Y es una mezcla entre la ecología o la teoría ecológica con las técnicas de manejo, ¿cierto?, tanto agronómicas como forestales y biológicas. Ya es una ciencia bien nueva, en verdad. Importante, recupero estructura y función, siempre. Siempre tener en consideración la función del ecosistema al igual que la estructura, porque ambas son muy importantes. Si no tenemos en consideración la estructura y la función, bueno, y aspectos como la genética, ¿cierto?, y la ecología, podemos cometer errores como estos.
¿Se acuerdan de esta pintura, cierto? Que salió hace bastante tiempo. Se quiso restaurar y se cometió un error garrafal. ¿Ya? Esto es bastante ilustrativo del error que uno puede cometer al tratar de restaurar algo, si no sabe hacerlo, ¿cierto? Lo mismo pasa con los ecosistemas. El problema es que el error y las consecuencias de ese error son invisibles. Por ejemplo, y este es solo un pequeño ejemplo de lo que puede pasar. Hace bastantes años, el año 2019, hubo un incendio gigante en Cochrane, ya que destruyó miles de hectáreas. El ecosistema de esos lugares, bueno, además de haber pampas, son bosques caducifolios fríos, principalmente de lenga. Cochrane está como a esta altura, ya al sur del lago General Carrera, en la región de Aysén, por acá abajito. Ya, si a mí me dijeran, ya, anda a restaurar ese ambiente que se quemó, ¿cierto? Y que se incendió en ese incendio gigante. Y yo empiezo a averiguar, puedo extrapolar o puedo inferir que según los datos de modelos climáticos, el ecosistema que va a haber en Cochrane después de bastantes años va a ser más caluroso y más seco, ya según el cambio climático que ya estamos evidenciando. Si el ambiente va a ser, bueno, y la lenga se distribuye desde la región del Biobío aproximadamente hasta Magallanes. Ya, ese es su rango de distribución. Si el sur de Chile va a ser más caluroso y más seco, y yo tengo que asegurar que esas plantas vivan, ¿qué estrategia tomo? ¿Llevo plantas desde el norte hacia el sur para asegurar que resistan la sequía? ¿O busco plantas del mismo lugar y las planto? Busco las semillas de ese lugar y las pongo ahí, digamos. ¿Qué harían ustedes? Buena pregunta, ¿no? Hay que tomar decisiones. Tiene lógica, ¿cierto? O sea, tomar semillas del norte y llevarlas hacia el sur para que puedan resistir un eventual cambio climático, dado que estas ya están adaptadas ahí arriba. ¿Cierto? Lógico. Claro, aquí está considerando la originalidad del lugar, ¿cierto? ¿Alguien más? Ya, en estos casos es bueno empezar a leer un poquito. Ya, tal como cuando uno va a hacer una tesis, va a escribir un artículo, ¿cierto? Va a hacer un trabajo y empieza a buscar antecedentes, y esto es parecido. Resulta que si llevamos semillas del norte hacia el sur, pasa lo mismo que en el cuadro. Este artículo dice que la genética de las lengas del norte son distintas a la genética de la lenga del sur. Por lo tanto, ahí ya hay procesos evolutivos que yo puedo estar interrumpiendo si llevo genéticas exógenas al lugar. Y estoy alterando la originalidad que decía acá ¿cuál es su nombre? Que decía don Alfredo. Estoy alterando esa originalidad, estoy interrumpiendo procesos de selección y la estoy embarrando, digamos, ya, en buen chileno. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Tener esa consideración, digamos, genética en este caso. Y esto me lleva a la siguiente discusión. Para que no pase lo del cuadro, si yo no tengo la suficiente información para saber que mis actos la van a embarrar o no, tengo que abstenerme de hacerlo. Y eso se llama principio precautorio. Entonces se recomienda siempre digamos, en la ecología de la restauración, operar con este principio precautorio. No tengo idea si mis actos van a causar algún daño o no, por lo tanto me abstengo. Esa es la definición, según la CEPAL. Ya, frente a eventuales obras o actividades con posibles impactos negativos, me abstengo, hasta tener información necesaria. Entonces, ¿qué hago en el caso de Cochrane? Imagínense que ahora no voy a restaurar el bosque caducifolio frío, sino que voy a restaurar el parque acá en el Jardín Botánico. ¿Cierto? Una especie o un ejemplar de belloto del norte. Y yo quiero traer más especies de belloto del norte al campus.
georreferencio el lugar en el cual voy a intervenir, ¿cierto? Elijo el lugar, lo georreferencio y empiezo a generar búsqueda alrededor del lugar. Y voy generando radios de búsqueda. Primero, genero un radio chiquitito, ¿cierto? De 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Y empiezo a buscar acá alrededor de la universidad. Bueno, no voy a encontrar un bosque de bellota, ¿cierto? Medio difícil. Por lo tanto, agrando el radio de acción y empiezo a buscar en otro radio. Si no encuentro, sigo aumentando y sigo aumentando hasta que encuentre el ecosistema que me va a proveer el material vegetal. Que en este caso serían las cordilleras acá de la Quebrada de Macul o la Quebrada de la Plata, que generalmente se ocupa para ir a rescatar semillas, ¿cierto? Y empezar a propagar especies. Entonces se recomienda hacer eso. Digamos, empezar un protocolo de búsqueda desde el centro del lugar a restaurar hacia la lejanía. Así me lo enseñaron a mí, digamos, y yo solo lo pongo en práctica. Ya, entonces, en consideración a lo que ya les dije, se generan, o hay que tener cierto cuidado con algunas cosas y contemplar algunas cosas para poder generar programas, ciertos proyectos de restauración o rehabilitación. ¿Cuáles son estas consideraciones? La primera es ecológica. Ya, siempre primero mantener, bueno, aparte de las sociales, ¿cierto? Que son bastante importantes, si nos vamos solamente a lo biológico, tenemos que tener consideraciones ecológicas. ¿Cuáles son esas? Que las plantas se tienen que adaptar al nuevo ambiente, por lo tanto tengo que priorizar la originalidad, ¿cierto? Tener en consideración el ecosistema que está, tratar de incorporar primero las plantas pioneras y luego las plantas que vienen de crecimiento secundario. Entonces, si pongo un belloto del norte al medio del jardín acá, que le llegue todo el sol, lo va a pasar bastante mal en el fondo. Generar la mayor biodiversidad posible para que el ambiente tenga resiliencia y pueda resistir, ¿cierto?, los cambios que puedan haber en ese ambiente restaurado. Mientras más biodiversidad, el ambiente mejor resiste. Ya es una regla general. Y además tener en consideración que ese ambiente que se regenere tiene que ser sustentable en el tiempo. Ya, yo lo voy a poder mantener los primeros años, pero después tiene que andar solo. Y para eso tiene que tener interacciones. Interacciones con insectos, ¿cierto? Interacciones con hongos, etcétera, etcétera. Y yo tengo que asegurar que eso ocurra. ¿Cómo lo aseguro? Tratar de atraer la mayor biodiversidad posible. Si yo genero un bosque solo de quillay, que es lo que lamentablemente se está haciendo en muchos lados, los insectos van a tener alimento una vez al año, ¿cierto? Solo en diciembre. Por lo tanto, ese bosque es un monocultivo de quillay básicamente. Si yo me aseguro y mantengo o planto especies que tengan la estacionalidad marcada y que tengan floración en distintas épocas del año, me aseguro que las especies de insectos puedan interactuar con esos árboles o con esas especies vegetales en una extensión más grande de tiempo. Y le estoy dando sustentabilidad al ambiente. Un ejemplo de esto es esta especie, se llama frangiel, que es el nombre común, que según León, que lo documentó el año 93, sus flores son visitadas por al menos 32 insectos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un buen candidato para poder ser una especie que se plante en los lugares para tener una restauración futura. ¿Alguna duda hasta ahora? La otra consideración, bueno, aquí yo tengo que declarar, digamos, que me interesa bastante la genética, por eso como que siempre le doy un poquito más de énfasis, pero la genética es súper importante acá. Si yo incorporo genotipos que son introducidos, y esos genotipos son, por alguna razón, son más exitosos que las especies, que los genotipos que están naturalmente en el lugar, van a competir y los van a desplazar por selección natural. Por lo tanto, ese genotipo original se va a ir. Y si yo no documenté de dónde traje las nuevas plantas, nuevamente cometo un error. Irreversible por lo demás. Entonces, tener las consideraciones genéticas es bien importante. Y eso puede incluir una disminución de la diversidad genética, lo que a la larga también es
posible extinción de esas especies si es que los cambios se prolongan en el futuro. Además, si yo no tengo un buen manejo de las plantas, y esas plantas son clones, también disminuye la diversidad genética. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a cometer un error y disminuyo la diversidad genética del nuevo ambiente, lo que le resta resiliencia a ese ambiente. Ya, no estoy en contra de los clones, ya, pero hay que ocuparlo en su justa medida o tratar de que sean genéticamente distintos. Si estas nuevas plantas generan híbridos y esos híbridos no son resistentes al ambiente, ¿cierto? Estas nuevas semillas que se van a crear también van a ser menos resistentes y por lo tanto son inviables. Así que nuevamente la genética aquí bien importante. Ahora, puedes tener cosas positivas. Si los ambientes originales tienen muy poquita diversidad genética y yo le incorporo un nuevo genotipo, puede que esa especie aumente su viabilidad. Ya, ahí está en la capacidad que tenga yo de investigar o de generar una buena investigación previa para tomar la decisión. Esto es un coeficiente de endogamia. Se supone que las plantas, mientras más endogámicas, o las especies en general, mientras más endogámicas son, menor capacidad de reproducción tienen. Si yo logro revertir eso, es un éxito que puedo tener, digamos. Ya, eso dice este gráfico, por eso lo puse acá. Ya, les hablé harto como de la recolección y todo, ¿verdad? También se lo voy a decir tal cual como me lo enseñaron, ya yo como que no descubrí acá la rueda. ¿Cómo se hacen las campañas? Primero, como ya les dije, es buscar un área de recolección, ¿cierto? Desde el lugar a restaurar hacia los extremos. O por último, tener un lugar regalón, ¿cierto? Si voy a restaurar lugares en Santiago, que sea la cordillera o que sea la otra cordillera, ¿cierto? Asegurarme de que esos lugares estén ahí y que sean lugares que no hayan sido tan intervenidos. Conocer la fenología, es súper importante esto. Las fenologías son en qué momento florece, en qué momento madura la fruta, ¿cierto? En qué momento se produce la semilla. Si hago una campaña de recolección para buscar semillas de quillay en octubre, no me va a ir tan bien, pues, ¿verdad? Tienen que ser en los momentos indicados, según la biología de la planta. Y esto ya está documentado generalmente. Ya, para la mayoría o para muchas plantas esto ya está todo documentado. Entonces hay que ir a buscar, ver en qué momento florecen y maduran las semillas e ir a buscarlas. Conocer qué especies están en esos lugares para saber qué semillas puedo sacar. No sé, pues si voy a buscar alerce a la cordillera no me va a ir tan bien acá. Pedir permiso, ¿cierto? Puede llevarse bastante malos ratos si entran a un predio sin pedir los permisos necesarios. Saber a quién pertenecen esos lugares, en el fondo. Pedir permiso a la CONAF si van a ir a un parque nacional a sacar semillas. Digamos, eso está de perogrullo, pero es muy importante recordarlo siempre. Tener los insumos necesarios, bolsitas de papel, ¿cierto? Bolsitas de plástico, GPS, una libreta. Ya, y esto es bien importante. ¿Qué es la colecta ética? Si yo ya tengo que generar 1000 plantas y voy al lugar y saco las 1000 semillas de un solo árbol, eso no es colecta ética. Tengo que tratar de distribuir el porcentaje de semillas que voy a sacar en una porción grande de plantas para asegurar la variabilidad genética de esas nuevas semillas. Bueno, yo les hablo más de plantas porque es lo más común ya, pero lo mismo se puede hacer con animales, ¿cierto? Lo mismo se puede hacer con hongos. Tratar de ir generando estos patrones, ¿cierto? Estos protocolos de acción. Y observar la dispersión natural también. Ya, cuando a mí me dijeron esto me hizo bastante sentido. Pero si las semillas son, no sé, una pelucita que vuela con el viento, no puedo ir una por una recogiendo. Pongo una malla a la dirección del viento y las recojo todas porque se van a quedar pegadas en la malla. Ya, son cosas
súper básicas, pero bien importantes. Ya, y para recolectar semillas hay que tratar de tomar la mayor cantidad de datos posibles. Ojalá un GPS el lugar donde la saqué, ya que es como ya el dato sí, más preciso. Pero también quién las colecta, dónde las colecta, la fecha de la colecta, la planta, ¿cierto?, a colectar, etcétera, etcétera. Para la información taxonómica yo recomiendo este artículo, que es el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile, y que tiene la taxonomía de todas las plantas. Es súper bueno, ¿ya? Desde no sé, la familia, ¿cierto?, el género. Es bien, bien completo. Y para la información necesaria, ya, esto yo tampoco lo inventé ya. Esto es una planilla que ocupa un herbario, el herbario de la Facultad de Ciencias Forestales, para tener la información necesaria de cada planta colectada. Yo hice lo mismo, pero para semillas. Entonces, más o menos así. Tengo en consideración la familia, ¿cierto?, el género, la especie, el autor, el nombre común, el país, ¿cierto?, la región, la comuna, todos los datos, ojalá lo más preciso posible. Luego la coordenada, la localidad, ojalá el hábitat, ya si la saqué de una ladera norte, ladera sur, el fondo de quebrada, ¿cierto? La mayor cantidad de datos posibles es lo más importante. Y bueno, la fecha y el colector. ¿Por qué es importante esto? A ver, muchas veces, no sé, cuando hay un proyecto de restauración, ¿cierto?, y CONAF regala los árboles, no dice de dónde sacó la semilla. Y ese es un problema bien grande, pues, porque puede pasar lo que vimos anteriormente, de tomar ese árbol y llevarlo a un lugar y plantarlo con las mejores intenciones, pero no saber de dónde viene. Entonces, si yo en mi proyecto, ya por último, si regalo las plantas, la regalo y digo, la semilla la saqué de tal lado, y la persona que recibe va a tener esa información, que es como básica y necesaria. Y si ¿cierto?, las semillitas que yo genero, las genero en función de estos datos, puedo ir robusteciendo la información necesaria y eso nos beneficia a todos. Entonces, mientras más datos, mejor. Eso es como el espíritu de esta parte. Ya, y como les decía, no se me ocurrió a mí, ¿cierto? Esto es lo que hacen en el herbario de ciencias forestales, por lo tanto, para ello va el crédito. Ya, toda la parte teórica, ¿cierto?, que es bien necesaria, pero vamos como a los casos que se puede mostrar, que es como la parte más lúdica. El primero, y este lo trabajé cuando estaba estudiando acá en la universidad todavía, ya cuando no tenía ninguna noción de las cosas que les dije, como que iba a buscar semillas, no. Es sobre, bueno, antes se llamaba Echinopsis chiloense, ya ahora ha cambiado de nombre. Pero es este cactus que uno ve siempre en las laderas de los cerros, el típico, ¿cierto?, que crece en las laderas norte. Sus semillitas son como las semillas de los kiwis, así bien, bien chiquititas. ¿Qué hicimos acá? Bueno, tomé todo un protocolo, así hicimos un protocolo de acción y todo, que por ahí debe estar en algún lugar de la página del Jardín Botánico. Pusimos las semillitas ahí en esos sustratos que hicimos con arena, con ladrillo y con un poquito de materia orgánica. Y eso es un cactus recién nacido, para que los conozcan. Y es lo más tierno que yo he visto en la vida. Ya. Tal vez condicionado porque me gustan mucho los cactus. Son como orejitas. Y ahí sus primeras espinas. Como los primeros dientes de un niño. Es como eso. Y ahí hay un poquito más grande. Aquí ya está yendo al jardín. Entonces ya tiene como varios pares de espinas y todavía las orejitas medio formadas. Y se está poniendo verde, que ya es un indicativo de que está tomando un poco más de vigorosidad. Estos cactus los regalé, y entonces se fueron como a jardines de casas, por lo tanto supongo que están bastante bien. Ya, algo parecido, pero para Maitén. El lugar de colecta es el mismo, ya en Calera de Tango. Esto está en la orilla del Cerro Pucará. Entonces está la calle, no hay ninguna reja y está la ladera, inmediatamente. Ahí está el ejemplar adulto de uno de los cuales saco la semilla. Esas son las semillas de Maitén. Bueno, acá se topa las semillas, se hace todo un tratamiento pregerminativo que está documentado.
Así que aquí no hay que inventar nada, está todo hecho. Entonces ya ahí están remojadas, ¿cierto? Hay que remojarlas 24 horas, después ponerlas en arena frío y húmedo. Ya, y aquí está la primera acción que realizamos. O sea, las primeras plantas se fueron a colegios. Y aquí hay unos niños de cuarto medio. Bueno, ahora deben estar bastante grandes porque fue el 2016. Pero era un cuarto medio de esa época y están plantando un arbolito en el patio del colegio. Algunos se fueron a parcelas aledañas para generar cierres perimetrales. ¿Cierto? Es mejor que hagan los cierres vivos con plantas nativas que con plantas exóticas. Y aquí algunos están en un proyecto de conservación que les voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, cierto, exitoso, ¿verdad? Se logra el objetivo medianamente de llevar plantas a lugares y hacer una restauración, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al año siguiente voy a buscar semillas de nuevo y estaba así. O sea, hubo un incendio gigante, arrasó con todo y más encima habían bolsas de basura. Entonces, el lugar de colecta llegó, digamos, prematuramente a un final no tan agradable. Pasé la otra vez y no se murió, pero está como el tronco con unas poquitas ramas. Perturbaciones, ¿cierto? Que es una tónica de Chile Central. Lo bueno es que salvamos la genética, hay semillas o árboles en otras partes. Ya, y este es como el que más me gusta porque está cerca de mi casa. El año 2020, en una localidad, ¿cierto?, a las afueras de Santiago, se genera un proyecto para sacar zarzamora, que es una especie invasora, ¿cierto?, que disminuye la biodiversidad de los lugares, y reemplazar esto por plantas nativas. Ese era el objetivo del proyecto. Ya no se buscaba restaurar, no se buscaba tener un área verde con plantas nativas. El lugar tiene aproximadamente 350 metros cuadrados, que contempla esas dos partes. ¿Qué se hizo? Se arrancó la mora. Hay que rozarla, entonces es como harto trabajo. Quedó así. O sea, se sacó entera y de raíz. Bueno, entre medio se compartió con la comunidad, ¿cierto? Se hicieron algunas comidas para involucrar a la gente en este proceso. Se involucra a los niños. Ya, los niños fueron los que plantaron los árboles. Entonces los adultos sacaron la mora y comieron, ¿cierto? O comimos, porque me incluyo. Y los niños son los dueños de los árboles en estricto rigor, porque ellos los plantaron. Belloto del Norte. Ya unos poquitos meses, cuando ya llega la primavera, se empieza a ver así. Algarrobo. Al siguiente año, este era el aspecto original, ya empiezan a ver las primeras floraciones. Ya, bueno, aquí hay un bolo, ¿cierto? Salió pastito. Hay un maitén. Bueno, le pusimos esto porque habían conejos, entonces como aquí se comían la corteza. Y esto lo saqué hace un par de meses. Así está el ambiente. Ya hay un colchón de pasto bien bonito donde la gente se va a instalar en el verano. Los maitenes ya dieron sus primeras semillas y los algarrobos ya tienen bastante biomasa. Ya, ese es un muelle chileno, también con mucha biomasa. Bueno, y también hay insectos. O sea, y llegan abejas nativas a comer ahí, hay mantis religiosa, abajito en el suelo hay cucarachas. Entonces ahí ya se está recuperando al menos, que era una de las cosas que buscábamos. El belloto del norte ya está más grande que yo, ya tiene como 1,90 m. Ese peumo creció mucho, ya tiene más de 2 metros, o sea, creció una rama lateral y se disparó. Y el maitén que le mostraba hace un rato con semilla ya está gigante. Entonces, exitoso. Ya se establecieron después de varios años y están dando semillas. Ya, y este es uno de los casos que más me gusta porque demuestra el ingenio que uno puede tener. Esto no lo hice yo. Lo hizo una profesora llamada Raquel Pinto, que le dicen la mujer atrapanieblas. Ella es investigadora en Iquique
y trabaja con cactáceas nativas. Me gustan las cactáceas, por eso les traía varios ejemplos de esto. Ella trabaja con cactus del extremo norte, entonces se dedica a esas especies en específico. Y en uno de sus trabajos se dio cuenta que al sacar los cactus grandes, ¿cierto?, o adultos, esos cactus actuaban de atrapanieblas y le proveían agua a las plántulas pequeñitas. Como se sacaron los cactus grandes, las plántulas ya no pudieron sobrevivir. Que es un problema gigante. Así los grandes no sobreviven las plantulitas, por lo tanto no tengo ni uno. ¿Qué hizo ella? Bueno, además hay una sequía horrible, entonces los cactus no florecían. Entonces lo primero que hizo fue y regó artificialmente los cactus. Y como los regó artificialmente, ese año florecieron y dieron semillas. Después tomó las semillas e hizo germinar estas plantitas. Bueno, tengo las plantitas, ¿cierto? Pero tengo el problema que no puedo ir a echarle agua a cada una de estas plantitas. Que además de ser muchas, es muy caro y requiere mucho tiempo. Entonces, bueno, las creció así. Pasaron muchos años, ya porque estas plantas crecen muy, muy lento. Pasaron los años, las fue a plantar a terreno, pero les puso atrapanieblas. Entonces, estos atrapanieblas actúan igual que una cactácea grande, digamos como un efecto nodriza, y le provee el agua a estas plantitas chicas, por lo tanto, el ambiente se hace sustentable. ¿Ya? Ingenio puro. Ya esta cuestión es una malla Rachel con unas barras de fierro, pero cumple el objetivo. Ya, seca. Ya sé, ella la adoro porque es sequísima. De hecho, tengo el libro. Es muy, muy bueno. Ya, hay otro... Bueno, además no rega solo los cactus. Se hace todo un microambiente alrededor de la atrapaniebla, con otras especies que están ahí habitando. Si se fijan, al lado está todo seco y aquí está verdecito. Ya, en conclusión, ya para ir finalizando esta charla, siempre tener claro el objetivo. Si yo pretendo restaurar, es bastante difícil. Por lo tanto, ponerse metas alcanzables para no frustrarse en el proceso. Ya, además, esto es lentísimo, entonces probablemente no vea los resultados. Investigar lo más posible antes de tomar decisiones. Ya, siempre leer, investigar, buscar papers, hablar con personas que sepan. Aquí yo de repente a Cristian le pregunto cosas, ¿cierto? A profesores de la facultad le pregunto cosas. Ojalá escribir todo. Ya, en la medida en que hay más información disponible, las personas van a cometer menos errores porque ya va a estar la información que ustedes proveen. El origen local de la semilla es muy importante para evitar cometer errores, ¿cierto? Y tener el principio precautorio siempre por delante. Y documentar el origen de la semilla. ¿Ya? Eso es fundamental y no siempre se hace. Y es una práctica que hay que empezar a implementar en todos estos proyectos que nosotros hagamos. Eso, muchas gracias. Yo me encargo de pasar el micrófono a los asistentes que quieran preguntar. Profesor. Hola, sí. Hola, Roberto. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Ya es tercero o cuarto expositor que escucho, ¿cuál de todos mejor? Yo lo veo desde el punto de vista agronómico. Como soy agrónomo, voy a cargar los dados hacia eso. Entonces, lo que tú propones es una metodología pensando en la semilla, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos en caso de propagación vegetativa? ¿Cómo tomaríamos la muestra o cómo crees tú que sería el escenario? Ya, para propagación vegetativa tiende a ser similar, ¿ya? Pero, bueno, procurando que no vamos a tener tanta reproducción y tener porcentajes, digamos, estandarizados de antes, ojalá, de cuántas patillas voy a sacar de cada árbol. Y así no tener una sobrepoblación de nuevas plantitas que sean clones de una sola planta. Entonces, claro, ojalá protocolizar cuántas saco de una, cuántas saco de otra, o ir sacando porcentajes si no tengo claro cuál es el total de plantas que hay en el lugar. O hacer un gradiente de repente, no sé, eso se debería protocolizar.
entiendo que los porcentajes de colecta va a depender de la especie o de la situación. No sé cuál sería tu criterio. A ver, generalmente con semillas grandes se puede hacer un control más exhaustivo, ¿cierto? Semillas de belloto, digamos, semillas de quillay. Ahora, con semillas chicas, ojalá recolectar de muchas plantas e ir sacando porcentajes también según peso o según biomasa. Pero siempre priorizando que sean de distintas plantas. Ya, ese es como el sentido de la colecta ética. Tratar de maximizar lo más posible la diversidad genética que voy a introducir al ambiente a restaurar o a rehabilitar. Ya, pero eso no está protocolizado, en verdad, como depende de cada investigador. Consulta. Excelente charla, me gustó. Muchas gracias. ¿Hay algún estudio que haga la comparación entre la reforestación tipo lineal y la reforestación que uno podría ver de forma natural, que es en núcleos? ¿Hay algún estudio que relacione si hay alguna diferencia en crecimiento de árboles, si crecen en núcleos, como se suele ver, o no sé si se entiende? Sí. Sí hay. Y de hecho yo conozco profesores que están trabajando en este momento en eso. O sea, generando núcleos como de mucha biomasa, digamos una densidad muy grande de plantas, y viendo si eso tiene mejores resultados que poniendo plantas por separado. A ver, lo que yo leí es que tiene mejor resultado. Y después ya cuando empiezan a crecer, solitas se van generando una exclusión competitiva y van quedando las plantas más vigorosas. Entonces, bueno, si te gusta eso, te recomiendo leer artículos de España que han hecho bastante de eso también. Busca la Sociedad de Restauración, que tiene mucho trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por la charla, muy aclarativa. Son unas preguntas, si era quisco el cactus que... Sí. Vale, esa era una pregunta. Lo otro, hay dos tipos de quisco. Este era el de la zona central, digamos, al interior, porque hay otro costero y ese no, con ese no he trabajado. Perfecto, porque también recolecté unas semillas también de este mismo el otro día y claro, ¿cuánto tiempo se demora el quisco en todo ese proceso hasta que germina? Sí, la germinación es rápida. Ya sea un par de semanas y salen las primeras plantitas. Ahora, desde que germinan hasta que empiezan a tener como forma de quisco, ya, eso es harto. Sí, es harto. Y depende también del espacio que tenga para poder echar raíces. Si lo tiene siempre en un recipiente pequeñito, no va a crecer. Pero si tiene el espacio suficiente, empiezas a estirar y crece normalmente. Entonces, como recomendación, como espacio. Muchas gracias. Lo último, traje semillas de belloto norte para todos, por si acaso. Bacán. Ya, por si quieren. Tienes el origen, ¿cierto? Sí. Sí. Uy, Cerro Santa Lucía. Hola, profe Roberto, gracias por el taller. Quería saber la autorización que hablaste para poder recoger las semillas, ¿cómo se obtiene? ¿Como los permisos? Claro. Depende. Depende. Si el lugar tiene un dueño, tú vas y hablas con el propietario y le pides cómo colecte semillas. Y ahí va a depender del objetivo que tenga y si lo logras convencer, básicamente. Perfecto. Ahora, si es un área silvestre del Estado, tienes que llenar una solicitud y pedir los permisos. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo ese trámite se puede hacer hoy en día web o hay que ir a algún lugar? ¿Tarda mucho? ¿Cómo es? Es una plataforma. Si con CONAF tiene una plataforma y ahí uno puede gestionar. Perfecto. Sí, o sea, siempre identificando como el objetivo de investigar, ¿cierto? Y la justificación y todo. Si tienes todo eso. Perfecto, gracias, profe. Hola, profesor. Muy buena presentación. Quería ayudar a responder un poquito lo del tiempo con el quisco. Nosotros germinamos quisco en biología, los estudiantes de biología, y lleva aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio desde la germinación y tiene aproximadamente menos de 5 centímetros. Sí, sí, lento. Es muy lento el crecimiento. Y me parece súper importante el problema que se presentó implícitamente de los Cerro Isla y las amenazas que conllevan. Y no sé si usted, profesor, quizás siente que estos lugares son estratégicos para la colecta de semillas. Sí, según mi opinión, ya, bien personal, yo diría que sí. Porque quedaron aislados en un momento determinado, ¿cierto?, de la población de esta zona y están conservando genéticas que es única de esos lugares. Entonces, si a mí me dicen si es prioritario o no, yo diría que sí.
sí, súper prioritario. Y ojalá ir como reforestando esos lugares con esas mismas plantas. ¿Ya? O sea, hay un proceso de forestación en el Cerro Chena y están poniendo plantas y yo no sé de dónde son. Claro. Entonces, claro, ahí es complejo y yo daría prioridad al origen local de esos mismos lugares, en el fondo. Muchas gracias, profe. Ya no, pero no sabemos de dónde son, pues sí, ese es el problema. Bueno, tengo la suerte de estar estudiando acá y de llevarme algunas semillas de biotitos que me están brotando, por fortuna. Y me gustaría pedirle consejos porque mi idea también es plantarlo cerca de la casa. Hay varios lugares donde no hay vegetación prácticamente. Entonces me gustaría tener ciertos consejos que me pudieran ayudar a tener una tasa de éxito de una vez que vayan a ser trasplantados. Permiso, profe, me voy a tomar la libertad de dar un consejo. Mi viejo quiso plantar un belloto afuera de su casa, allá en Belloto Norte, en Quilpué, y se lo robaron, era muy bebé. Así que mi consejo es que tengas cuidado, que no te lo vayan, no sea en un lugar tan así, tan a la pasada, no sé, o dentro de tu casa tal vez, tenerlo hasta que lo puedas trasplantar ya grande afuera y se lo tengan que llevar de forma muy, me llama más difícil, pero eso pasó allá en Quilpué. Gracias, disculpe, profe. Sí, tranquilo. Es que uno lo que hace es imitar a la naturaleza generalmente. Y según la sucesión ecológica, estas especies llegan más tardía a los lugares y requieren mucha sombra, porque son de fondos de quebrada. Entonces, si te puedo recomendar algo, es no ponerlo a pleno sol, y ojalá como protegido y que le llegue sombra, o que trates de imitar un fondo de quebrada, porque si está a pleno sol, las hojas se van a quemar, y en invierno el hielo lo va a matar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esas dos cosas. Tanto el sol como las heladas en invierno. Eso, yo planté he tenido dos experiencias. Uno que planté debajo de un liquidámbar, que ya está gigante porque está protegido, y otro que lo planté en el bosquecito ese que vimos, y que con las heladas de invierno mueren los brotes. Entonces se mantiene pequeño. Ahí están los dos antónimos, digamos, de esa situación. Yo quería consultarte respecto a cuando tú conversabas sobre la restauración y la rehabilitación, que lo aplicabas particularmente al tema de la utilización de planta nativa en plaza. ¿Cómo tú podrías un poco incentivar cuál nivel es el que se puede usar? Porque hay condiciones en las cuales no se puede restaurar una condición que está demasiado deteriorada o demasiado urbana, pero sí se puede por lo menos incorporar especies nativas. ¿Cómo tú podrías diferenciar esos dos procesos y en qué medida podrían ambos dos contribuir a la problemática de la biodiversidad que tenemos ahora? O sea, si tenemos especies exóticas y queremos restaurar un lugar con especies nativas, no saquemos las especies exóticas como en primera instancia. Como que tratemos de utilizarlas de efecto nodriza y que nos ayuden a mantener nuestro sistema, ¿cierto?, en primera instancia. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que es más correcto hablar de rehabilitación porque los sistemas son mixtos. Y aparte que no tenemos certeza si van a llegar los polinizadores, si tenemos las especies del suelo, si están los hongos que crecen en los ambientes, ¿cierto?, de Chile central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la rehabilitación es un término más correcto. Pero además de que sea correcto, ¿en qué medida esto podría ayudar a que se estructuren igual cadenas tróficas, aumente la biodiversidad? O sea, estamos retribuyendo función, pues entonces sí sirve. O sea, en la medida en que se devuelva la función ecológica teniendo especies nativas, súper bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Porque abajo tenemos el coffee break para terminar. Si se le ocurre alguna otra pregunta, se la hacen al profesor ahí con el cafecito en la mano. Así que muchas gracias, Roberto, nuevamente un aplauso para Roberto. Vale, muchas gracias.